Hola Moni, buenas noches. Muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista, que por los inconvenientes y todo, pues aceptaste hacerla por vía online. Muchísimas gracias. Y pues más que nada me gustaría que tú misma te presentaras y pudieras decirles quién eres, eh, parte de tu experiencia dentro de la empresa para tener un contexto inicial. Ok, claro que sí, Lore. Pues primero te agradezco la invitación y pues con todo gusto te apoyo. Bueno, mi nombre es Mónica Hernández, soy ingeniero industrial, estuve trabajando casi 11 años en una empresa japonesa, se llama Denso México, es la parte de componentes de Toyota, aunque también trabaja para otras empresas. Inicialmente yo estuve en el área de producción casi 7 años, tuve 150 personas a mi cargo, trabajando en 3 turnos diferentes en 10 líneas de producción. Posteriormente me fui al área de ingeniería como especialista de ingeniería, donde básicamente lo que hacíamos era todo lo que es el diseño de los procesos y la implementación de mejoras para tener una buena productividad. Ahí tuve alrededor de 5 o 6 personas a mi cargo, desde practicantes de ya nivel licenciatura hasta ingenieros. En el área de producción básicamente eran operarios los que estaban a mi cargo y los últimos 2 años sí ya hubo un equipo como de 6 ingenieros. Entonces he trabajado con gente tanto operaria, técnicos, gente de mantenimiento y pues también compañeros ingenieros. Ok, perfecto. Pues es un perfil que me ayuda mucho. Ahorita yo como estoy terminando ingeniería industrial, pues la verdad quise buscar un perfil que se adaptara a mi futura profesión. Entonces contigo creo que encaja excelente. Ok, perfecto. Bueno, como te había comentado en mi clase de ética, profesión y ciudadanía, eh, me dejaron esta actividad. Entonces, el tema principal es respecto a los principios éticos. Ok, Eh, Conforme a las lecturas y al material que me estuvieron dando, pude entender y te quiero compartir esta definición respecto a los principios éticos. Más que nada son como una base o una guía de orientación que, de acuerdo al contexto en donde te estés desarrollando, te pueden llegar a decir qué es lo aceptable y qué no es aceptable. Es decir, cuáles son las acciones buenas o cuáles son las acciones malas, y eso conlleva a si lo que estás haciendo es justo o no es justo, de acuerdo a la situación que te encuentres. exactamente. Para nosotros como empresa, eso era precisamente los valores. Teníamos lo que era, por un lado, el reglamento que había para el trabajo, la parte de recursos humanos, pero también había una serie de lineamientos que nos decían qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Por ejemplo, en el caso de los proveedores, nos decían, bueno, qué tipo de regalos puedes recibir, hasta qué monto puede costar ese regalo que te están haciendo para evitar un conflicto de intereses. Básicamente, los valores son como tu guía para poder definir qué es lo que no puede, lo que se considera un conflicto de intereses o qué es lo que es aceptable dentro de nuestro código. Ok, y por toda esta filosofía, ¿cómo es que la empresa la lograba transmitir a su personal? O tú como encargada de 150 personas, ¿cómo lograbas decirle a las personas, estos son nuestros principios de ética, entonces hay que alinearse? ¿Cómo es que lograbas esa parte con el personal? Ok, bueno, en la empresa manejábamos lo que se llama espíritu denso, que era como una filosofía de trabajo. Parte de lo que nosotros veíamos ahí era precisamente cuáles eran esos valores que nosotros teníamos, más bien con los que nos teníamos que conducir dentro de la empresa y aún aplicaban fuera de la empresa, por ejemplo, en un viaje de negocios o cuando nosotros andábamos en la calle y portábamos el uniforme de la empresa, porque ahí todos teníamos el mismo uniforme, desde el personal de intendencia hasta el director de la planta. Entonces, siempre que nosotros teníamos el uniforme, teníamos que tener cierto código de conducta. ¿Cómo lo hacíamos? Cada 6 meses nosotros teníamos un curso donde
retomábamos esos puntos para la gente nueva y para los que ya estaban trabajando. Entonces se tocaba, bueno, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Y por qué es que no lo podemos hacer? Entonces, esos cursos impartía la gente de recursos humanos, pero también lo hacíamos nosotros con nuestra gente. Entonces, se hacía un equipo de trabajo donde estábamos junto con recursos humanos y yo le transmitía esa información a mi equipo y a su vez a mí me la transmitía mi jefe con alguien de recursos humanos. La intención, por un lado, era que hubiera una comunicación abierta en todos los niveles, pero también que quedara muy claro qué era lo que tú esperabas que tu gente hiciera y tu gente, tu equipo de trabajo, supiera lo que podía también pedirte a ti como su jefe. Entonces eran cursos interesantes porque nos permitían tener una comunicación de cerca con la gente y además constantemente estábamos recordando cuáles eran esos principios con los que nos teníamos que conducir. Ok, esa parte que dices que inclusive fuera de la empresa que tenía que guiarse por los principios éticos se me hizo interesante. Pero entonces también me imagino que existió algún momento en que algún principio ético personal quedara en conflicto con algún principio ético de la empresa en el cual el clima laboral o algo así se viera afectado. Sí, sí había ocasiones en las que eso llegaba a suceder. Por ejemplo, a veces era un poquito drástico con la cuestión de la puntualidad. Si algo tienen japoneses que son gente sumamente puntuales. Entonces, muchas veces, bueno, la ciudad donde se encuentra la planta es una ciudad de mucho tráfico y en época de lluvias es muy complicado transitar por ella. Entonces, a veces cuando había, por ejemplo, días muy lluviosos, pues tú a veces estabas en el dilema de o llego a tiempo o llego vivo. Entonces era un conflicto porque tú sabías que era digamos, puntos menos para ti y estabas rompiendo los códigos de la empresa si tú no llegabas a tiempo, pero preferías llegar o sea, llegar vivo que no llegar, o que tuvieras un accidente y que eso impidiera que no solo faltaras un día, sino que faltaras más. Entonces, por ejemplo, fue algo que la empresa modificó y después nos dieron lo que se llama flex time, cuando se dieron cuenta que efectivamente en días complicados o en días que había un accidente, pues a veces llegabas hasta media hora tarde y era preferible que la gente llegara media hora tarde a que pusiera en riesgo su vida con tal de llegar a tiempo. Entonces, la empresa siempre se abrió a ajustar esos valores, esos principios, pero sí estábamos conscientes nosotros en que siempre tenías que poner primero los principios de la empresa a tus principios personales. Había situaciones donde en verdad tú no lo hacías, pero la mayor parte del tiempo lo hacíamos. De hecho, cuando tú estabas en un puesto de una supervisión hacia arriba, tú sabías y parte de tu descripción de puesto lo decía, que tus principios personales estaban debajo de los principios de la empresa. Entonces siempre teníamos que conducirnos en base a los principios de la empresa. Entonces, por lo visto eran eh, anteponer principios pero justificados, ¿no? No simplemente era como es esto, por esto, sino como que conllevar acciones justas, como el Es, ejemplo que está haciendo de la puntualidad. Finalmente es como, bueno, ok, que lleguen un poco tarde, pero creo que eso es más justo a que se estén matando personas cada 3 meses. Suena muy drástico, pero es como un ejemplo claro, ¿no? exactamente, Okay. exactamente. Y bueno, yo tengo personalmente una frase que te la quisiera compartir, Ok, que encaja en esta parte de los principios, que dice, si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador. Quizás se pueda considerar de una forma muy utópica de que dentro de una empresa se siga al pie de la letra de A a Z un código de ética, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, en este caso, como qué acciones lograba tomar Denso para que el personal lograra alinearse, además de los cursos que se tenía, o no sé si ya se daba una capacitación de cierto tiempo y se veían algunas desviaciones, qué otras medidas lograba aplicar Denso para esto. Bueno, ahí tú como alguien que tenía gente a su cargo,
trabajábamos un poquito más en el, pues no el manejar, sino el poder negociar con la gente. Por ejemplo, a veces nosotros requeríamos tiempo extra los fines de semana y era complicado, sobre todo para las que eran madres solteras, porque la empresa tenía guardería, bueno, tiene guardería, pero solamente trabajaban de lunes a viernes. Entonces el fin de semana era complicado. Entonces, podríamos decir que lo que hacíamos era negociar con ellos y decir, bueno, ok, tú no vienes el fin de semana al tiempo extra, pero si requiero tiempo extra entre semana o cubrir a alguien de vacaciones, pues queremos que nos apoyes. Entonces, lo que nosotros buscábamos era que los chicos se sintieran escuchados, que tomábamos en cuenta sus necesidades, pero que ellos también estuvieran conscientes que cambien el día que como empresa se requiere el apoyo, pues que ellos también, vaya, que necesitábamos nosotros que ellos también respondieran de esa manera. Entonces, era algo que la empresa nos permitía. Había reglamentos muy claros donde decían, bueno, no hay un turno fijo, pero entonces negociabas con tu equipo de trabajo y les hacías entender de la importancia que no tenían que les cuidara a sus niños, pues pudieran estar en turnos donde sí había guardería o que ellos no trabajaban los fines de semana. Entonces ahí es, por ejemplo, donde había esa flexibilidad por parte de la compañía que decía, bueno, tú tienes que cubrir tu personal. Entonces, con que tú lo cubras, no importa si hacen acuerdos internos, pero que se alcance la productividad. Entonces, aunque no era algo que estuviera escrito, eran como códigos que manejábamos. Por ejemplo, algo que nosotros también decíamos es, la nómina no se toca. Si por alguna razón había un error administrativo para el pago del personal, nosotros rastreábamos quién era responsable y la persona que hubiera sido responsable tenía que pagarle al operario su nómina completa. Y ya cuando al operario el nóminas liberara la parte que le faltó de su pago, te regresaban el dinero. Entonces eran como algunos valores que nosotros considerábamos que eran importantes porque eso hacía que la gente estuviera contenta. Entonces ellos sabían que independientemente si había o no un error de nómina, pues ellos siempre iban a tener su pago completo y a tiempo. Lo mismo sucedía hacia nosotros. Si algún pago de tiempo extra no llegaba a tiempo, pues también se investigaba. Y si mi jefe, por ejemplo, no lo había pasado, pues mi jefe tenía que pagarme a mí esa parte y cuando a mí me lo dieran, yo se lo tenía que regresar. Entonces era algo que sucedía en todos los niveles. Entonces, eran las maneras en las que negociábamos, por ejemplo, ese tipo de valores. Pero entonces todo iba encaminado a acciones justas, porque en algún momento si la empresa hacía algo por ti, lo correcto era corresponderle en tiempo y forma a la empresa cuando te lo pidiera. Efectivamente. Ahora, la empresa realmente también cuidaba mucho que, por ejemplo, la parte de la alimentación fuera adecuada para nosotros, el que tuviéramos la cantidad suficiente de uniformes. Y, por ejemplo, en diciembre, pues te daban una chamarra, te daban un saco, te daban algo para cubrirte. En época de lluvia, por ejemplo, pues te daban un rompevientos, te daban algo que por un lado nos identificaba porque pues todo traía el logotipo de la empresa, pero también te hacía sentirte parte de lo que representaba la compañía. Okay. Y Moni, tú como después de haber trabajado en Denso tantos años y haber vivido esta filosofía, haber tenido a tu cargo tanta gente, finalmente, ¿cómo lograrías describir estos principios éticos o cuáles fueron los que se te quedaron más permeados? Bueno, para mí uno que siempre fue muy importante es el trato justo hacia las personas. El que independientemente si la persona te cayera o no te cayera bien, si hacía bien su trabajo, merecía ser reconocido. La otra es que siempre tomamos en cuenta qué era lo que la gente expresaba. Todos merecemos ser escuchados, entonces si alguien se sentía que no era tratado justamente o que se había tomado una decisión equivocada, siempre ser objetivos, escucharlos, permitirles que ellos hablen, que se expresen y ser objetivos, ¿no? El no cerrarnos a que también cometemos errores, el que el jefe también se equivoca, el que la persona responsable puede tomar una mala decisión y si todavía se está a tiempo, pues es de personas honorables el corregir,
y si es necesario, pues ofrecer una disculpa. Claro. No, pues, Moni, muchísimas gracias por este tiempo que me permitiste conocer más de esta parte y que pues realmente considero que en cualquier empresa que se trabaje, cualquier rama o industria, pues es importante tener este código de ética, ¿no? Estos principios, porque finalmente llevan a lo que es un orden, un área de respeto y en el cual como una familia pueda unir a las personas que trabajen dentro de la empresa. Efectivamente, es muy importante y de hecho no solo dentro de una empresa, sino en la vida personal debemos tener principios y valores que son los que rigen nuestra conducta y que no es tanto que los digamos, sino que realmente los vivamos. El actuar que nosotros tengamos todos los días es el que va a decir cuáles son nuestros verdaderos principios y valores, no tanto lo que nosotros digamos. Exactamente. Pues otra vez, Moni, muchísimas gracias. Y pues ya cuando quede el video te lo pasaré. Ok, con mucho gusto, Lore. Ya sabes que siempre que te pueda ayudar, con todo gusto lo hago. Gracias, estés muy bien.